siempre has sido bueno con nosotros durante todo este tiempo. Sabemos que seguirás siendo bueno y sabemos que nos seguirás hablando para que podamos aprender más de ti, para que este conocimiento nos lleve a una madurez como cristianos y una vida en obediencia. Gracias por cada uno de los hermanos que están presentes en este lugar, escuchando la palabra en este tiempo, también los hermanos que se añadirán, o los hermanos también que lo escucharán también a través de YouTube, en línea. Te pedimos que tú obres con la misma misericordia para desafiarnos, para alentarnos, para darnos las fuerzas necesarias para poder vivir de una manera digna de ser tus hijos, Señor, en esta tierra, en esta vida que tú nos permites. Te pedimos que tú seas el maestro en esta hora y que a través de este tiempo solamente tú seas glorificado. Poniendo en tus manos esta hora, oramos en gratitud en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Hay algunos hermanos que ya nos conocemos, algunos hermanos que no nos conozco muy de cerca, algunos alumnos de la materia de la Escuela Bíblica Esdras, algunos cercas, otros lejos, pero damos gracias a Dios en el lugar donde estamos por permitirnos este último seminario del año 2022. Digo último porque sabemos que en diciembre todavía nos queda un sábado, pero lo celebramos como culto de gratitud junto a algunos egresados de diferentes diplomados de la Escuela Bíblica Esdras. No sé cómo les ha tratado Dios en estos días a través de una larga pandemia que parece que poco a poco estamos saliendo. Y el día de hoy quisiera compartir, como ustedes ya vieron en la invitación, acerca de un tema que aparece en el libro de Lucas, y es acerca del rico y del pobre. Los hermanos que están tomando la materia conmigo seguramente ya por parte escucharon lo que voy a exponer, pero sería bueno que a pesar de que sean historias que nosotros ya conocemos, podamos detenernos a escuchar con atención para volver a ver el mismo pasaje, a ver si realmente el mensaje que habíamos recibido era suficiente o Dios también tiene otros mensajes a través de la misma historia. Muy bien, como le dije, el tema que vamos a tratar hoy es acerca de rico y pobre, basándonos en el Evangelio de Lucas. Y antes de iniciar, me gustaría comenzar con una pregunta para que se respondan cada uno de ustedes, para que todos podamos respondernos de manera personal. Y la pregunta es, ¿qué vida queremos vivir? ¿La de un rico o la de un pobre? Yo a veces cuando salgo a viajes misioneros o evangelismos, veo campañas, muchas veces gente se acerca a Dios para vivir de una manera mejor y se acercan solamente con el concepto de ese mejor de una manera más positiva, de la misma perspectiva que el mundo quiere presentarlo. Si nos basamos solamente en la definición etimológica, ¿quién es el rico y quién es el pobre? El rico es una persona que tiene mucho dinero. Si nosotros buscamos en el diccionario, dice lo siguiente: persona que tiene mucho dinero o muchos bienes. Y solo vemos a nivel país, un país que tiene muchos recursos y un buen nivel económico en oposición a los países pobres. Esta es una persona rica, una vida en abundancia, como comúnmente podemos pensar. Ahora, ¿quién es una persona pobre? ¿O qué es un país pobre? Dice que es una persona o país que no tiene lo necesario para vivir o que lo tiene con escasez. Este es el concepto de rico y pobre según el diccionario. Si nosotros volvemos a preguntar la pregunta que yo acabo de hacer, ¿qué tipo de vida queremos vivir? Lógicamente sería una vida de ricos. Nosotros, como cristianos, tenemos que ir un paso más adelante y tenemos que buscar una definición desde otra perspectiva.
No solamente el diccionario, sino qué es lo que nos enseña la vida del rico y la vida del pobre. O sea, una perspectiva bíblica. Suelo mencionar un ejemplo hablando de perspectiva, conceptos, un ejemplo de la sabiduría del sabio, seguramente muchos ya lo han oído. Y es porque, ¿quién es el sabio según el concepto común, según la definición del diccionario? Dice que es una persona que posee conocimientos amplios y profundos adquiridos mediante el estudio, o una persona que muestra buen juicio, prudencia, madurez en sus actos y decisiones. Esta es una persona sabia según el concepto del mundo. Pero, según la Biblia, una persona sabia no es una persona que muestra solamente un buen juicio, prudencia y madurez en sus actos, decisiones, una persona a actuar con moralidad, sino la perspectiva bíblica de la sabiduría es una persona que puede conocer el corazón de Dios, así como lo fue Salomón. O bien el concepto de la prosperidad que muchas veces nos interesa. No solamente es el desarrollo favorable, como lo define el diccionario, sino es una persona que camina con Dios hacia la meta señalada por Él. El aspecto económico social, como es el principal enfoque del diccionario, pasa a ser un segundo plano. Yo puedo ser próspero siendo abundante la economía o teniendo poco económicamente, siempre y cuando camino con Dios hacia la meta señalada por Él. Uno de los grandes problemas que encontramos hoy en la iglesia es que muchas definiciones del mundo han entrado literalmente dentro de la iglesia y nosotros, siendo cristianos, no sabemos definir conceptos bíblicos, o sea, conceptos de cristianos, conceptos de aquel pueblo que pertenece a Dios, con el concepto de gente que no conoce a este Dios. Esto es lo que en realidad la Biblia nos quiere hablar a través del Antiguo Testamento, a través del Nuevo Testamento, a través de todos los evangelios, a través de los históricos y las epístolas. Este es el mensaje de Dios. Especialmente en el libro de Lucas, nosotros podemos encontrar una división, una diferencia marcada, bien marcada, entre el rico y el pobre. Pareciera que el autor tiene una intención de enfatizar sobre este tema. Y viendo este punto, no podemos negar que el libro muestra una clara tendencia negativa hacia los ricos y una tendencia positiva hacia los pobres. Entonces, ¿el ser rico es malo y el ser pobre es bueno? ¿Todo rico se va al infierno y todo pobre se va al cielo? ¿Esto es lo que la Biblia nos querrá enseñar? Porque muchas veces veo gente que viene con este concepto. Para poder entender y encontrar la respuesta sobre esta pregunta, tenemos que prestar un poco más de atención a lo que el autor quiere mencionar por medio de los capítulos de todo el Evangelio. Y para adelantarle un poco parte de la conclusión, es que lo que el autor quiere mostrar a través del mensaje de Jesús a las personas que lo seguían en el camino hacia Jerusalén, es acerca de los valores que debían tener como el nuevo pueblo llamado por Dios. Otra vez, el autor del Evangelio de Lucas quiere enseñar a nosotros, oyentes del siglo XXI, a través de la historia de Jesús y los discípulos que estaban caminando desde Galilea a Jerusalén, el carácter o la personalidad o los valores que el pueblo cristiano debía tener. Esto significa que aún los discípulos, las personas que seguían, la gran multitud que seguía a Jesús, estaba siguiendo a Jesús con una intención diferente. Y es muy importante que descubramos las características de las ambas partes, o sea, del rico y del pobre, más allá de los bienes. ¿Cómo era la manera de vivir? ¿Cuáles eran los valores que ellos tenían?
cómo era su vida práctica, su obra, su diario vivir, más allá de los bienes, por lo cual se tilda con una tendencia negativa o a su vez positiva. Hermanos, el día de hoy vamos a buscar algunas historias que tal vez sean ya muy conocidas en los pasajes bíblicos. ¿Están listos para buscar estos pasajes? ¿Tienen su Biblia en mano, hermanos? Como siempre les digo, ya personalmente o aunque sea en línea, hermanos, cuando compartamos la palabra, tengan la costumbre de buscar los pasajes para confirmar ustedes mismos lo que estamos compartiendo. Y es por eso que les vuelvo a pedir que busquemos juntos los pasajes que vamos a estar leyendo. ¿Estamos listos para comenzar? A ver si están listos, pueden hacer así la cámara. Esperemos que pronto podamos tener seminarios presenciales para también poder tener esta cercanía física. Hermanos, ¿qué les parece si comenzamos con el capítulo 6 del Evangelio de Lucas? Capítulo 6 del Evangelio de Lucas. Una ayuda para poder leer la Biblia es tratar de leer, acostumbrarnos a leer la Biblia en el contexto en la que aparecen las citas. Y para poder entrar al capítulo 6, le voy a dar un breve contexto, un breve panorama. ¿Qué historias hay adelante? Y es que en el capítulo 6 comienza con una confrontación de Jesús con los judíos. Y el tema es el día de reposo. Y es por eso, en el verso 1, vemos cómo Jesús tiene una confrontación con los judíos. ¿Por qué? Los discípulos tenían hambre y arrancaban espigas y comían. El tema no es que habían arrancado las espigas y comían, sino lo que más le chocaba a estos fariseos, a estos judíos, era que lo hacían el día de reposo. ¿Por qué podemos ver esto? En el verso 6 del capítulo 6, vuelve a hablarnos acerca del día de reposo, donde dice, aconteció también en otro día de reposo. Y si nosotros vemos esta actitud de Jesús, pareciera que anda buscando problemas en los días de reposo, haciendo justamente lo que los judíos odiaban. ¿Y qué hizo del verso 6? Sanó a una persona que tenía la mano derecha seca. Recuerden lo que le acabo de decir. Es muy importante verlo en el contexto. Voy a mencionar algo que le va a ayudar muchísimo a ver el libro de Lucas y no solamente el libro de Lucas, sino a estudiar la Biblia. Aquí hay hermanos que están en la materia del Evangelio de Lucas y yo creo que lo habré repetido más o menos con un poquito de exageración unas 354,000 veces. Y es acerca de la división de la estructura del libro de Lucas. Nosotros cuando estudiamos el libro de Lucas, grandemente podemos separarlo en 3 partes. La primera parte abarca del capítulo 1 al capítulo 9 y nos habla de la introducción del libro y la presentación de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿A qué vino? O sea, quiere presentar a Jesús como el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Y en la segunda parte aparece la historia del camino de Galilea hacia Jerusalén. Y para Lucas tiene un enfoque muy importante este Jerusalén porque es en Jerusalén que va a cumplir el propósito de la venida como el Mesías. Y en este camino del capítulo 9:51 hasta el capítulo 19 vamos a encontrar muchísimas enseñanzas y mucho regaño de Jesús a las personas que lo seguían. ¿Para qué? Para que sean conscientes de la razón por la cual están siguiendo a Jesús y cuál es el carácter y la personalidad que el nuevo pueblo de Dios debe tener. Y finalmente, del capítulo 20 al 24, sabemos que en Jerusalén consuma su ministerio, la razón de la venida a través de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, volviendo al capítulo 6, ¿a qué parte de estas 3 partes mencionadas pertenece a esta historia? Pertenece a la primera parte. Y la primera parte, como yo ya les mencioné, está para preguntarnos y
a contestar a la pregunta, de quién es Jesús, a qué viene a ser. Y con este concepto vemos otra vez el verso 6:1 y el verso 6:6 y las razones por la cual Dios permite que Jesús obre de esta manera. Otra vez, capítulo 6, verso 1. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y esto molestó mucho a los judíos, justamente por el día de reposo. Pero ¿qué dice en el verso 5? ¿Cuál fue la enseñanza de Jesús a través de esta historia? Dice, y le decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces el tema no estaba así tanto en que si ellos habían trabajado o no en el día de reposo, si Jesús había hecho mal o no en permitir que los discípulos hicieran eso, sino que a través de esta historia, Lucas lo que quiere presentar es que Jesús es el Señor aún del día de reposo. Y es por eso que a continuación en el verso 6 nos aparece otra historia. Aconteció también en otro día de reposo, justamente tenía que ser en el día de reposo, porque ellos, los judíos, no habían entendido que el Señor era el día de reposo. Ellos habían quedado con el legalismo del día de reposo. Y entonces Jesús en el día de reposo entra en la sinagoga, enseña, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y entonces Jesús, ¿qué hace? Sana a este hombre. Y para sanar, da sus bases, sus razones por las cuales él va a actuar de esa manera. Y eso lo podemos encontrar en el verso 9 del capítulo 6, donde dice, entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? Recuerden esto, el bien y el mal, haciendo esta diferencia. Pero sigue preguntando, ¿salvar la vida o quitarla? Entonces vamos a pensar un poquito aquí. Lo que Jesús está diciendo es que el hacer bien no es una obra de caridad solamente, sino el concepto de hacer bien que podemos encontrar aquí en el capítulo 6 es salvar vida. Hacer mal, ¿qué es? Matar una vida, permitir quitar esa vida. Y después Jesús, ¿qué hace? Sana a este hombre en el verso 10, donde dice, extiende tu mano, y Jesús lo sana. Entonces, a través de esta historia, nosotros podemos entender no solamente que Jesús es un Dios sanador, sino que habiendo dicho que Jesús es el Señor aún del día de reposo, ¿qué es lo que Él viene a hacer? Él viene a hacer el bien. ¿Y qué es el bien? Dar vida al que no tenía. Entonces, ¿quiénes eran los que no permitían obrar de esta manera a Jesús? Los fariseos. Los fariseos, ¿qué estaban haciendo? Estaban haciendo el mal. ¿Pero qué es el mal? Quitar la vida. No permitir que estas personas se acerquen a Jesús. ¿Vamos bien? Podemos leer la Biblia de esta manera para que no solamente quedemos con la historia de, Jesús es el Señor del día de reposo, Jesús puede sanar, sino que el autor, al ubicar esta historia en la primera parte del Evangelio, tenía una intención específica. ¿Quién es Jesús? El Señor del día de reposo. ¿Qué viene a hacer? A dar vida al muerto. Una vez narrado esta historia de los fariseos, aparece un grupo de personas, otro grupo de personas en el mismo capítulo 6, del verso 13 en adelante. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En el verso 14, 15 y 6 comienza a dar el nombre de ellos. Entonces, el contexto del 6, ¿qué es? Del capítulo 6. Jesús permite dos historias en el día de reposo para enseñar que Jesús es el Señor del día de reposo que viene a salvar vida. Pero ¿quiénes estaban impidiendo hacer esto? Menciona un grupo de personas que estaban en contra de esta actitud de Jesús, los fariseos. Teniendo en cuenta este grupo de los fariseos, en el verso 13
comienza a llamar a otro grupo y que este grupo tendría que ser diferente a los fariseos. ¿Y quiénes son, hermanos? Los discípulos, los apóstoles. Si los fariseos vivían con un concepto errado, atado en el ritualismo, negando a Jesús, este nuevo grupo llamado por Jesús, los discípulos y los apóstoles, ¿qué concepto, qué perspectiva, qué carácter, qué valores debían tener? Los valores que iban a ser heredados por Cristo Jesús. ¿Vamos bien? Y es por eso, habiendo llamado a los discípulos, comienza lo que nosotros llamamos el Sermón del Llano en el libro de Lucas, que es muy similar al Sermón del Monte del capítulo 5, 6, 7 del libro de Mateo. Fariseos, discípulos. Habiendo llamado a los discípulos, presten atención al verso 17, donde dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Verso 20, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía. Estas palabras primeramente, ¿a quiénes iban dirigidos? A los discípulos. ¿Por qué iban dirigidos a los discípulos? Porque estos discípulos debían vivir nuevos valores dados por Jesús. ¿Y cuál es el carácter que iban a tener ellos? ¿Qué es lo que primero menciona? Seguimos leyendo el verso 20, donde dice, bienaventurados vosotros los pobres. ¿A quiénes se está refiriendo Jesús? A los discípulos. Pobrecitos, no hicieron nada, recién acaban de ser llamados. Y Jesús le dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. No hay otra razón. Es el reino de Dios, hermanos. 21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Hermanos, recuerden estos conceptos, porque una vez Jesús dado este mensaje a los discípulos, apenas cuando ellos fueron llamados, lo va a ir distribuyendo a lo largo de todo el cuerpo del libro de Lucas para enseñarles cuál es esta vida a la cual se estaba refiriendo Jesús. En el verso 24, no solamente habla de la bienaventuranza de los discípulos, sino habla de los ayes. En el verso 24 dice, ay de vosotros ricos. ¿Por qué? Porque ya tenéis vuestro consuelo. Hermanos, cada vez que aparezca en el libro de Lucas la historia del pobre y del rico, recuerden este capítulo 6. Y nos vamos a dar cuenta que en realidad Jesús está describiendo este mensaje que había ya anunciado en el capítulo 6 a través del Sermón del Llano. Verso 25. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloréis. Hermanos, tenemos que preguntar, ¿es malo estar saciado? ¿Es malo reírse? No, no. Pero entonces, cuando nosotros vemos a Jesús hablando de esta manera, tenemos que preguntarnos, ¿qué era lo que tenía el rico en su corazón? ¿Y cuál era el motivo de su risa, de su gozo? En el caso de los bienaventurados, de los pobres, ¿cuál es la razón por la cual ellos estaban pasando hambre? ¿Cuál es la razón por la cual eran perseguidos ellos? Si nosotros perdemos de nuestra vista este concepto, hermanos, estamos iniciando mal. Y si iniciamos mal, es muy difícil que tengamos un entendimiento correcto a lo largo de todo el Evangelio. Y más específicamente en cuanto a la vida cristiana a la cual fuimos llamados. Cuando no tenemos este concepto es cuando nosotros podemos vivir una vida cristiana bien religiosa sin tener una verdadera relación con Dios. Recuerden estos dos puntos de la bienaventuranza y de los ayes, porque va a haber ejemplos dentro del Evangelio de Lucas que justamente reflejan estas enseñanzas. Pero en estos
versículos, como ya he mencionado, queda claramente revelado este concepto positivo para los pobres y negativo para los ricos. ¿Vamos bien el capítulo 6, hermanos? Para más profundidad, les invitamos a la Escuela Bíblica Extras para que puedan continuar estudiando, porque realmente tenemos muy poco tiempo en estos seminarios y no es el tiempo para ir con más profundidad, ¿no? Teniendo en concepto este capítulo 6, vamos ahora a saltarnos, dar un gran paso al capítulo 12. Vamos a dar salto al capítulo 12. Hermanos, ¿recuerdan en cuántas partes se dividían el libro de Lucas? En 3 partes. La primera es del capítulo 1 al 9, la segunda es del 9 al 51 al capítulo 19. Por lo tanto, esta segunda parte, este capítulo 12 aparece en la segunda parte de este libro. Y es otra historia muy conocida. Es otra historia muy conocida. Vamos a verlo desde el verso 13 en adelante, 13 al 21 más o menos. ¿Están con sus Biblias ahí? Sí, ahí los vemos. Yo voy a leer, pero ustedes tienen que seguir con la mirada en la Biblia. Dice la palabra: le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Esta persona, que no define quién es una persona que estaba siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Era la multitud que estaba siguiendo, y esto es lo que podemos ver en el capítulo 12. Vean lo que dice en el capítulo 12, verso 1. En esto, juntando por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. ¿Cómo estaba la fama de Jesús? Estaba una multitud siguiendo a Jesús. Y uno de la multitud, o sea, uno de los que estaba siguiendo a Jesús, le dice a Jesús, maestro, era el concepto que tenía de Jesús, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pero ¿dónde estaba el enfoque de él? En la herencia. En la herencia. En lo material. Mas Jesús le contesta, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Recuerdan lo que habíamos leído en el capítulo 6? En los primeros versículos, ¿quién es Jesús? El Señor aún del día de reposo. ¿Y qué es lo que él viene a hacer? Dar vida. Eso es el bien para Jesús. Pero este hombre, que a pesar de que estaba en la multitud, había entendido este propósito de la venida de Jesús, no. Él tenía su mirada puesta en lo material, y es por eso que se acerca a Jesús, pero con una intención diferente. Y Jesús, conociendo el corazón, le dice, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dice, mirad y guardaos de toda avaricia. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Este hombre que había venido con el tema de la herencia, en realidad lo que había en su corazón era avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este hombre avaro, ¿quién es hombre avaro? Con avaricia. El hombre que quiere satisfacer sus necesidades y quiere sentirse conforme con lo que posee. Pero Dios dice, Jesús dice, no se puede. Y es por eso, teniendo en cuenta este hombre que se acercó, Jesús comienza con una parábola diciendo, la heredad de un hombre había producido mucho. Qué bendición, ¿no? Había, según, producido mucho. El problema, hermanos, no está en que haya producido mucho. No confundamos. No confundamos. El problema no estaba en que había producido mucho. ¿Dónde estaba el problema? Verso 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocítate. ¿Dónde estaba el problema de este rico? No que haya producido mucho, sino estaba ahí la confianza. Estaba ahí
la razón por la cual él podía sentir paz. En otras palabras, la confianza de él no estaba en Dios, sino en los materiales. Ya estamos hablando más detalladamente del rico que aparece en el libro de Lucas, y nos damos cuenta que una característica que nos menciona es que el rico que aparece en el libro de Lucas es una persona que no pone su confianza en Dios, no que tenía mucho dinero. Verso 26, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico con Dios. Habiendo dicho esto, ¿dónde está la invitación de Jesús? ¿Cuál es el mensaje que Jesús le da a los discípulos? ¿Cuál es la exigencia que Jesús pide a los discípulos? Verso 22 en adelante. Luego dice a sus discípulos, por tanto os digo, teniendo en cuenta esta parábola, les digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considera los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Ahora, donde estamos ahí, vamos a leer todos juntos. El verso 30 dice, porque todas estas cosas buscan los gentiles del mundo, más quien, vuestro Padre, sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Hermanos, ¿ven alguna diferencia en los versículos anteriores en el verso 30? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién viste? Dios viste, Dios viste, Dios viste. Pero cuando habla de la relación de este hombre con Dios, la expresión no aparece como Dios. ¿Quién conoce nuestras necesidades? El Padre, nuestro Padre. Hermanos, por eso es muy importante entender también el Padre nuestro que aparece en el capítulo 11. Porque a esta relación es la cual que nos llama. ¿Cómo vestirnos? Sí es importante. De comer sí es importante. Es claro que necesitamos esto. Pero ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra finalidad de vida? Una cosa es vivir para Cristo y que en medio de esas circunstancias yo necesite de pan, yo necesite vestido y confíe en Dios que Él provee. Y otra cosa es que el motivo o la razón de mi vida es para hacer más dinero y para ser más reconocido, para vestirme mejor. O sea, no es entonces que tenemos que ponernos en modo pasivo y no hacer nada. ¿Por qué? Nos pide una actitud activa. Vamos a continuar viendo. Recuerden que dice en el verso 30, porque todas estas cosas buscan los gentiles, la gente del mundo, perdón, vuestro Padre que sabe que tenéis necesidad de estas cosas. El 31, por eso, ¿qué tienen que hacer? Más, buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Tenemos que rever nuestro corazón si realmente estamos buscando a Dios porque Él es nuestro todo, o estamos buscando a Dios porque de esta manera la Biblia promete que nos añadirá. El enfoque está en Dios, nuestro enfoque está en Dios,
o está en las añadiduras. No es una acción, la vida del cristiano no es una vida pasiva, cruzado de brazos y no hacer nada. Es activa. ¿En qué sentido? En querer buscar constantemente en cada rincón de nuestras vidas el reino y la justicia de Dios. Cada vez que vayamos avanzando en estas historias, recordemos lo que habíamos leído en el capítulo 6 de Lucas en la bienaventuranza de los ayes. ¿Recuerdan por qué eran bienaventurados los pobres? Porque Dios lo va a saciar. ¿Por qué hay de los ricos? Porque confían en sus bienes y niegan la necesidad de Dios. Ya estamos encontrando la característica de los ricos y de los pobres. ¿Qué les parece si avanzamos una historia más? Otra historia súper famosa, generalmente una historia que lo llamamos la historia del rico y Lázaro. Y para esto, ¿hasta qué capítulo avanzamos? Al capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Capítulo 16. Tengo la tentación de iniciar el verso 1, pero no vamos a terminar, entonces vamos a ir al grano nada más. Pero solamente vean que en el verso 1 dice, dijo también a sus discípulos, o sea, Jesús sigue hablando a los discípulos y nos habla de un mayordomo, ¿sí? Un mayordomo y los fariseos al oír esta enseñanza, esta parábola del mayordomo, en el verso 14 vemos que se burla. ¿Por qué? Los fariseos dicen que eran avaros y se burlaban de él. Y entonces continúa con la historia a la cual queremos llegar en el verso 19, donde dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de la migaja que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar en esta historia, hermanos? Un detalle. Al rico lo llama el rico, pero al pobre le está poniendo hasta el nombre, hermanos. Y esto en el concepto judío, en el concepto hebreo, la mentalidad hebrea es un punto muy importante, que se llegue a mencionar el nombre. Pero ¿cuál es la característica del rico? Que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía banquete con esplendidez. ¿Cada cuánto? Cada día, todos los días. O sea, su día era una fiesta. Al contrario, nos habla de Lázaro, que nos dice que es mendigo, y estaba echado a la puerta de aquel con llagas. No solamente estaba con hambre, no era que solamente le faltaba material, sino estaba aún con debilidad física. Estaba enfermo. ¿Quién es el bienaventurado? Hermanos, ¿quién es el bienaventurado? ¿Qué tipo de vida le gustaría vivir? Verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y se fue sepultado. O sea, ya hayan vivido ricos o pobres, les llega aquel día que murieron. Pero el destino fue diferente. Uno fue con los ángeles al seno de Abraham y el otro murió y se fue sepultado. Y en el verso 23 dice que se levantó en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, solamente viendo estos versos 22 y 24, al 24, porque en el 24 es peor, ¿no? Dice, aunque él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Quién es el bienaventurado aquí? ¿Qué vida le gustaría vivir? Es muy diferente, ¿no? Si vemos solamente el verso 19 al 21 y los versículos 22 al 24.
Yo lo decía en la clase que tenemos del Evangelio de Lucas en la Escuela Bíblica Esdras, que una vida fantástica sería vivir la vida del 19 al 21 como el rico y del verso 22 al 24 como el Lázaro. Vivir rico, morirnos, ir al cielo. Pero el mensaje de este capítulo a través de esta historia no está ahí. No está ahí. Sino tenemos que descubrir en estos versículos cuáles eran las características que tenía el rico, para que a su vez podamos descubrir cuál es la característica que tenía el pobre, y para que esto también nosotros hoy podamos decidir la vida que vamos a vivir. Si hermanos solamente vemos en el verso 25 donde dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Pareciera decir que el rico está donde está, en el infierno, en el Hades, ardiendo en tormentos, en medio de llamas, porque él era rico. Y Lázaro, porque era mendigo, estaba en ese lugar. Eso es una enseñanza o una aplicación que podemos encontrar si solamente vemos el verso 25. Pero ¿qué le dije? Que la Biblia tenemos que leer en el contexto, tenemos que ver en qué contexto aparece y cómo continúa la historia para poder tener un mejor entendimiento de lo que quiere decirnos el texto. Y es por eso que tenemos que seguir leyendo. Vamos a ver el verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, pues padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Quién está hablando aquí? Jesús está enseñando, pero la palabra de quién? Del rico que estaba en el Hades, que estaba en el infierno. ¿Cómo se dirige a Abraham? En el verso 27, entonces le digo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Se ve que este rico no sirvió para cuidar de Lázaro que estaba tirado en la puerta. Buscaba bienes, ¿para quién? Para su familia solamente. Mire la característica del rico, ¿eh? Verso 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Cuál es la razón por la cual quiere enviar a él, a Lázaro, al padre y a los hermanos? Para que escuchen el mensaje y no caigan como él en ese lugar. ¿Qué nos dice este versículo? Que este hombre rico también había oído la palabra. Conocía la palabra. Pero sin embargo, no vivió dependiendo de Dios. Vivió una vida indiferente a Dios, haciendo fiestas, reuniéndose entre ellos, siendo aplaudido en la gente. Cada vez que veamos esto, recordemos lo que leímos en el capítulo 6. ¿Por qué el hay contra los ricos? Verso 29. Y Abraham le dice a este hombre rico, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Está diciéndole, ustedes tienen el Antiguo Testamento, tienen el Pentateuco, tienen los libros proféticos, tienen que oír ellos. Y el rico le dice otra vez, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hermanos, ¿qué característica tenía el rico aquí en el capítulo 16? ¿Cuál es la característica de este rico? Una persona que hacía fiesta. ¿Está mal hacer fiesta? No, no está mal hacer fiesta. La pregunta es, ¿dónde estaba la esencia de su vida? ¿Por qué estaba haciendo esta fiesta? ¿Había oído este rico? ¿Tenía él a Moisés y a los profetas?
tenía la Biblia, tenía la ley y las palabras de los profetas del Antiguo Testamento. Claro que lo tenía, pero dice que él que lo leyó y no le creyó. Y es por eso que necesita que alguien se levante de los muertos para transmitir el mensaje, a fin de que sus hermanos y su padre no terminen como él en el infierno. Otra vez, como ya lo habíamos leído en el capítulo 12, la característica del rico es que vivió una vida sin depender de Dios, sin oír la palabra de Dios, sin vivir los valores de Dios. No es que el rico se va al infierno porque es rico y el pobre se va al pobre porque es pobre. El tema es, ¿reconociste o no la palabra de Dios en vida? ¿Escuchaste el evangelio sin importar la condición? Y creo que es un mensaje para cada uno de nosotros, de la misma manera. ¿Estamos poniendo condiciones, pretextos? ¿Estamos oyendo la palabra de Dios o estamos viviendo la vida del rico? Muchas veces no podemos ver esta verdad porque nuestro enfoque suele dirigirse a lo material porque es lo que nos interesa, hermanos. Ya llegando a los últimos capítulos del Evangelio de Lucas, nos habla de una historia de ofrendas. Vamos a ver el capítulo 21. Recuerden cuántas divisiones había. Había 3 divisiones. La primera era para enseñarnos quién era Jesús y vimos un solo ejemplo de tantos que hay, que Jesús es el Señor del día de reposo y que viene a salvar vidas. Vimos historias del cuerpo de los ricos, a través de la historia de 2 ricos, hablando de que el rico, la característica que tenía era que vivía una vida sin escuchar a Dios, independiente a Dios, no relacionada con Dios. Y en el capítulo 21, o sea, ya estando en Jerusalén, vamos a leer del verso 1 al 4, y dice lo siguiente: levantando los ojos, vio a los ricos, y cómo echaban su ofrenda en el arca de las ofrendas, y cómo lo hacían. Vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí 2 blancas. Otra vez vemos esta marcada diferencia, ¿no? En el capítulo 6 había hablado de los fariseos y los discípulos. Nos habló de los bienaventurados los pobres y hay de los ricos. Entonces, ¿a quién se está refiriendo cada parte? Los ricos estaban representando a los fariseos y los pobres a los discípulos. Los ricos no estaban dependiendo de Dios y los pobres eran llamados a depender de Dios. Y llegado al capítulo 21, habla de los ricos como fariseos y a esta viuda pobre. Y ambos entregaban ofrendas. Ambos entregaban ofrendas. Y en el verso 3 dice: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Cómo puede echar más que todos? Si era una viuda pobre y solamente echó 2 blancas. Y la razón estaba en que, en el verso 4, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. La perspectiva de Dios es claramente diferente. ¿Dónde está la mirada del hombre y dónde está la mirada de Dios? Y es por eso que en el verso 5 dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Qué está diciendo Jesús? Que va a destruir
esa hermosura que aparentaba los ricos, que estaba representado en el templo. El hombre estaba viendo la cantidad y por eso estaban aplaudiendo la hermosura exterior. Mas Dios estaba viendo el corazón. Si nosotros estudiamos un poco detenidamente el libro de Lucas, las ofrendas de los judíos no tenían nada que ver con la relación con Dios. Y esto no solamente es en el Evangelio de Lucas. Los hermanos que estuvieron en el taller de meditación bíblica recuerdan Isaías capítulo 1, versos 10 en adelante. Los judíos entregando sacrificios, holocaustos, celebrando fiestas solemnes. Mas Dios, ¿qué le dice? No voy a aceptar ninguna ofrenda. Estoy harto, estoy hastiado de sus sacrificios. Cuando extiendan sus manos, yo me voy a voltear, ni siquiera lo voy a oír cuando ustedes oren. Es más, Dios dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? ¿Por qué? No habían entendido lo que realmente Dios quería con ellos. ¿Recuerdan la historia de Jeremías también? Jeremías les habla a las personas que estaban entrando al templo a adorar, a entregar sacrificios, que ellos tenían que lavar sus manos. En el capítulo 1, en el capítulo 21, perdón, ya nos dimos cuenta que en la última parte donde Jesús sentencia la insensibilidad de los judíos en cuanto al conocimiento de Dios, porque ya había dicho quién es Jesús, de qué manera iba a cumplir su papel mesiánico. Pero a pesar de haber oído las palabras de Jesús, a pesar de haber visto los actos de Jesús, ellos finalmente deciden rechazar y continúan una vida religiosa sin una relación con Dios. ¿Escucharon bien lo que dije? Una vida religiosa sin tener en cuenta a Dios. Ya no estamos hablando de las personas que niegan, que dicen ser ateos. Estamos hablando de personas que estaban viviendo una vida religiosa, estaban entregando ofrendas, estaban viniendo al templo. Habían oído la palabra de Dios, pero no tenían una relación con Dios. ¿Y saben con qué me hizo, qué me trajo a la mente este capítulo 21? La historia de Malaquías. ¿Por qué? En el verso 4 vemos que estos judíos fariseos estaban entregando como ofrenda a Dios de lo que les sobraban. ¿Y sentían culpa? No, ya no sentían culpa. Ya sus corazones estaban duros. Veamos en Malaquías. Malaquías capítulo 1. Malaquías 1, verso 6. Dice Jehová: el hijo honra al padre y el siervo a su Dios, a su Señor, perdón. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, ¿quiénes? Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Ven algo similar con los fariseos? En que ofrecisteis en mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Claro que es malo, pero eso ya no lo sabían. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. En el Antiguo Testamento, a través de Malaquía, termina con los sacerdotes con una insensibilidad total. Y es por eso hay 400 años de silencio, preparando Dios el camino, la historia para la venida del Mesías.
Pero a pesar de que Dios había enviado a Jesús para que lo pudiesen ver con más claridad, estas personas seguían negando a Jesús. Y es por eso que el mensaje de Jesús en esta última parte del Evangelio aún va a ser más duro para los fariseos. ¿Podrán quejarse los judíos diciendo, ¿Dios es injusto? No. ¿Por qué? Si nosotros estudiamos la Biblia, vimos que la invitación a la restauración de esa relación rota con Dios no era solamente para los gentiles, también era para los judíos. Es más, era primeramente para los judíos, pero ellos deciden rechazar. Por eso ellos no podían decir que Dios es injusto. Porque Jesús había hecho todo lo que hizo para enseñarles quién es Él y cómo tenían que ser transformadas sus vidas. Y es por eso que Juan al inicio exige un arrepentimiento. En el capítulo 3, a las personas que venían a bautizarse, él daba el arrepentimiento, el bautismo, el arrepentimiento, y le exigía frutos dignos del arrepentimiento. Entonces, teniendo en cuenta lo que estamos viendo, ¿qué es el fruto digno del arrepentimiento? Una vida dependiente de Dios. Una vida que deja de tener el carácter de los ricos que hemos visto a través de estos capítulos. Una vida que tal vez tiene que sufrir, vivir pobreza, escasez, crítica. Pero esto no porque eran flojos ellos, porque eran vagos. Vamos a volver al capítulo 6 de Lucas. Ya estamos por terminar. Vamos a buscar el capítulo 6 de Lucas. Y voy a leer otra vez del verso 20 en adelante. Y alzando los ojos a sus discípulos, le decía, ¿quiénes eran estos discípulos? Los llamados a vivir una vida contraria a los fariseos que vimos unos versículos antes en el capítulo 6. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. ¿Pero por qué causa? Léanlo ustedes. ¿Por qué causa? Por causa del Hijo del Hombre. No eran pobres porque eran flojos, no eran pobres porque eran vagos y no querían hacer nada. ¿Por qué estas personas pasaban hambre? ¿Por qué estas personas eran vituperados y por qué sufrían? Por causa del Hijo del Hombre. En otras palabras, por vivir realmente como dignos de quienes eran ellos, hijos de Dios. ¿Por qué? Chocaban con los valores del mundo. Solamente la presencia de ellos inquietaba a los pecadores, porque a través de su vida se era revelado el pecado de ellos. Por el Hijo del Hombre. A pesar de esta pobreza, a pesar del hambre, a pesar del sufrimiento, no se aferraban a las cosas de este mundo. No hacían negocios, no hacían tranzas con este mundo, sino que utiliza todos los bienes para el reino de Dios, reconociendo su soberanía en cada rincón de sus vidas. Viven conforme a la manera de vivir como ciudadanos de Dios, y no por ser flojos y perezosos, como lo decíamos. Ordenando lo que estamos diciendo. ¿Qué característica tenía el rico? La persona rica en el libro de Lucas aparece como una persona que niega la soberanía de Dios, confía en lo material, vive para sí mismo. ¿Quién es el pobre? Aquel que no se da a exaltar a sí mismo, no se vanagloria, porque reconoce quién es Dios sobre sus vidas. Y al haber reconocido a Dios, lo va a llevar a vivir tal vez situaciones de pobreza, situaciones de vituperio, situaciones de tormento,
pero a pesar de eso, pone su confianza en Dios y no se sale del camino. Esta es la característica del pobre. Por eso es bienaventurado. Ya estamos en los últimos meses de este 2022. ¿Cómo ha sido nuestra vida durante este año? ¿Hemos vivido la vida del rico o la vida del pobre? ¿Todo rico se va al infierno y todo pobre se va al cielo? No. Porque para cerrar la segunda parte de este Evangelio de Lucas, en el capítulo 18 y 19 podemos ver dos historias de dos ricos. Un rico era el intérprete de la ley que venía a Jesús diciéndole, mira, yo vivo de manera de la ley toda mi vida, desde la niñez. Y Jesús le dice, anda, vende todo lo que tiene, repárteselo a los pobres, ven y sígueme. Y este hombre se va triste porque era mucho lo que tenía. Y los discípulos al ver esto, ¿qué dicen? Ay, entonces, ¿quién puede ser salvo? Y Jesús le dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Lo que Dios hace posible no es otra cosa más que salvar al pecador. Esa persona que decíamos, ¿cómo puede ser esa persona salva? ¿Cómo puede esa persona creer en Jesús y ser salva? ¿Cómo puede dejar esa persona a su Dios y seguir a Dios, Jehová? En la mentalidad humana es imposible. ¿Para quién es posible? Para Dios es posible. Y habiendo mencionado esta historia, en el capítulo 19 da un ejemplo positivo del rico. ¿Y saben quién es? Lucas es el único que lo menciona. Zaqueo. Capítulo 19, verso 1 al verso 10. Él era rico también. Para los hombres era como el traicionero de su patria. Pero cuando tiene el encuentro con Dios, ¿cuál fue la confesión de él? Cuando se encontró con Jesús, ¿cuál fue su confesión? Señor, la mitad de mis bienes se los reparto a los pobres. Y si alguien es defraudado, por 4 veces se lo voy a componer. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Lo que para el hombre era imposible, lo está haciendo posible. Y llama a él como hijo de Abraham, como aquel que había sido perdido, pero en ese momento era restaurado. Hermanos, recordemos que siempre Dios está obrando en nuestras vidas, aún hoy, para que nuestra relación sea restaurada y vivamos su reino, no solamente el reino del futuro consumado, sino el reino que se experimenta hoy, para que dejemos de vivir la vida del rico, aquella vida que no confía en Dios, que vive para sí mismo, solamente confía en lo material, y podamos vivir la vida del pobre. Y todo lo que Dios nos ha permitido en esta tierra, también aprendamos a manejarlo con sabiduría. Para que aquel día podamos estar parados eternamente junto al Dios eterno. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo la vida del rico? Qué bendición que Dios nos está hablando hoy también, para que quizás podamos pedirle perdón. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo la vida del pobre? Hermanos, reconozcamos que esta vida es la vida del bienaventurado. Y que tenemos que esmerarnos, hacer nuestro esfuerzo para permanecer hasta el final, porque confiamos en ese Dios que finalmente hará juicio. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en el lugar donde están, con toda bendición celestial. Me hubiera gustado hacerlo un poquito más participativo para haciéndoles preguntas, pero luego para subirlo a YouTube como que se complica un poco la edición y es por eso lo hicimos de una manera más expositiva. Pero deseamos que si hay algunos hermanos que están interesados en la escuela bíblica puedan preparar su tiempo para el febrero del año que viene, para que veamos aún estos temas con más detalles, no solamente en el libro de Lucas, sino a través de toda la Biblia. ¿Qué le parece si oramos? Damos gracias a Dios.
Señor, te damos gracias porque una vez más nos hablas. Hemos visto que el ser rico o pobre no es solamente en el aspecto material, Señor, sino vemos que la característica de este hombre rico era que ponía su confianza en lo material y no reconocía tu necesidad para ser salvo. Queremos vivir la vida del pobre, Señor. Tal vez vivamos escasez, necesidad, vituperios, pero que todo eso sea a causa de tu nombre, Señor. Y cuando que nos sintamos, Señor, gozosos y dignos de padecer esas situaciones, porque sabemos que tú harás juicio y tú nos retribuirás con toda bendición celestial. Que nuestra perspectiva no sea limitada en este mundo, sino que podamos ver de una manera más amplia en lo eterno. Y es por eso que reconocemos hoy nuestra debilidad y te pedimos, Espíritu Santo, que sigas obrando en cada uno de nosotros para que a través de tu palabra, el conocimiento de Dios, nuestras vidas sean fortalecidas. Porque sabemos que para lo que nosotros nos parece imposible, para ti, Señor, es posible. Gracias porque tú eres nuestro Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Y es por eso, en gratitud, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.